Muerte es sinónimo de tristeza, de angustia, de dolor, de llanto. No vi a nadie, es algo que esté medio, que no le funcione bien esto, ir a un velorio, un velatorio, y decir, qué bueno que murió, vamos a celebrar. Porque sabés cómo sale de ahí, ¿no? Ahora, nosotros sí, a través de Cristo, tenemos propósito, tenemos sentido, y entonces podemos celebrar la muerte de Cristo. Esa es la muerte que sí celebramos. Es la muerte que sí vale la pena que vos y yo celebremos cada día. ¿Sí? No se me vayan, por favor. Nunca la muerte ha sido apreciada o valorada por alguien. Nunca ha sido bien vista. Nunca la muerte tuvo amigos. Nunca tuvo la aprobación de Dios. Porque para ello tuvo el ser humano que desconectarse de Dios. ¿Sabés qué es la muerte? Ninguno de nosotros, gracias a Dios, está muerto físicamente. Pero quizás sí nos demos cuenta que estamos desconectados de Dios y eso es muerte espiritual. Cuando vos y yo nos desconectamos a través de Adán y Eva en el Edén, lo que ocurrió fue que el hombre no murió físicamente, murió espiritualmente. La vida que había recibido de Dios la perdió en el instante en que decidió pecar. Entonces el hombre empezó desde ese momento a transformarse en un religioso, es decir, buscaba formas de acercarse a Dios por medio de su buena conducta, por medio de sus buenas obras. Y entonces Dios, ¿qué hace? Lo deja. Dios deja que el hombre empiece a transitar y que se empiece a dar cuenta por sí solo que por su buena conducta nunca iba a llegar a recuperar lo que había perdido en el Edén. Entonces el hombre se da cuenta, dice, no, pero trato de portarme bien y me doy cuenta que no alcanza. Trato de hacer las cosas bien y me doy cuenta que parece que no sirve. Claro, porque no podemos recuperar por nuestros méritos lo que perdimos en el Edén. Por eso tuvo que venir Cristo. Ahora, por los méritos de Cristo, podemos volver a estar en paz con Dios. Podemos volver a disfrutar de la verdadera vida, que es la vida que Dios nos dio en el Edén y que nosotros solitos la entregamos, la rifamos, la regalamos. ¿Sí? Por eso Dios no ve la muerte con buenos ojos. Porque para Dios la muerte significó que su Hijo cargara con los pecados de la humanidad. Estos días meditaba en lo que Jesús dice en la cruz. Él está en la cruz y en un momento se da cuenta que el Padre le da vuelta la cara. Él clamaba, oraba y le pedía al Padre, acá estoy, Señor, ayúdame. No lo dice la Biblia, esto lo estoy graficando yo para que entiendan lo que quiero decirles. Y Jesús clamaba y oraba y el Padre no lo escuchaba. No lo escuchaba. Fue el único momento en que el Padre no escuchó al Hijo. ¿Sabes por qué? Porque sobre los hombros, sobre la espalda, sobre la vida de Jesús, estaba tu pecado y el mío. Y Dios, que es tan santo, es tan grande, su santidad es tan grande, no soportaba ver que en su propio Hijo hubiera semejante aberración. Todo el pecado tuyo, todo mi pecado, el pecado de la humanidad estaba ahora sobre los hombros de Cristo. Entonces clamaba al Padre y el Padre dice, no puedo. Le dio la espalda. Y entonces Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿sabés por qué el Padre lo desamparó a su Hijo Jesús? Para ampararnos a nosotros. Por eso Él nos asegura a nosotros, no te dejaré ni te desampararé, porque primero tuvo que desamparar al Hijo. Para que vos y yo pudiéramos disfrutar de la vida verdaderamente, primero el Padre tuvo que entregar, ofrendar a su propio Hijo, entregarlo a la muerte, para que pudiéramos nosotros alcanzar vida. Esa es la muerte que nosotros sí celebramos. Porque si podemos respirar hoy, es porque hubo alguien que expiró en la cruz. ¡Ah! ¿Cómo no amar a Cristo, viejo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no buscarlo si gracias a Él estamos de pie hoy? No son nuestros méritos, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso tiene que conmovernos hasta lo más íntimo. Una persona para Dios está muerta espiritualmente cuando no ha logrado conectarse nuevamente a Dios a través de Cristo. Por eso tuvo que venir Cristo. Hijo nos es dado, dice la palabra en Isaías.
Hijo. El Padre no nos dio un ángel, no nos dio algo, nos dio un hijo, su hijo, para que nosotros pudiéramos recobrar la paz con Él. Estábamos ajenos a Dios, éramos enemigos de Dios, merecíamos la muerte, el infierno era poco. Sin embargo, el Padre dice: voy a ofrendar la vida de mi propio hijo, quiero recuperarlos. Los amo tanto que quiero recuperarlos. Yo espero que esta mañana podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. No servimos a un Diosito con minúscula. No estamos buscando a un Dios pequeñito que es un Dios de mesita de luz. Es el Dios que formó el universo, el que acomodó las estrellas en su lugar, el que hizo la luna, el sol, los planetas, el cielo, la tierra, el mar, todo lo que vos ves. Ese Dios dijo: voy a ofrendar la vida de mi hijo por amor a cada uno de ellos. Nunca la muerte tuvo tantos adeptos. Nunca. Nunca la muerte fue una buena noticia para alguien. Por lo tanto, nadie celebra la muerte de algún conocido, de algún familiar, de algún ser querido. La muerte es sinónimo de pérdida y de llanto. La muerte es sinónimo de algo perdí, algo he perdido. Por eso duele y por eso hay llanto. Pero para nosotros, los que hemos creído en Cristo y en lo que implica su sacrificio, es una muerte que sí celebramos, porque nos trajo liberación de toda condenación que el pecado había provocado sobre nuestra vida. ¿Sabés qué nos separaba de Dios? El pecado. El pecado es hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es decirle a Dios: no me interesa, pero sí decirle a mi voluntad, a mi carne, a mi ego, a mi orgullo, decirle: sí me interesa. Y eso nos enemistaba contra Dios. Éramos enemigos de Dios. No éramos amigos, éramos enemigos de Dios. Yo quiero poner esto en tu mente y en tu corazón. Éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados. Habíamos desechado la vida de Dios y por eso tuvo que venir Cristo. Yo quiero hablarte en esta mañana de 4 tipos de muerte que la Biblia nos muestra para que podamos entender el peso que tiene la muerte, para que podamos entender lo que significa y podamos darnos cuenta de lo que hemos sido liberados si es que estamos en Cristo. Nunca vamos a poder vivir con gratitud a Dios mientras no entendamos el precio que se pagó por nosotros. Mientras no logremos entender de dónde Dios nos rescató, nunca vamos a poder vivir con gratitud plena a Dios. Siempre vamos a sentir que nos merecíamos esto. No sé vos, yo no lo merecía. Y no necesariamente hice cosas malas como para merecer semejante condenación. Simple y sencillamente, por haber nacido en una raza caída, fallada, pecaminosa, ya merecía el infierno. Pero ¿sabés qué descubrí a través de la Biblia y a través del tiempo? Que el Padre no soportaba estar sin mí, entonces dijo: voy a enviar, voy a recuperar la vida de este que es creación mía. Voy a pagar con mi propio Hijo por la salvación de él. Ahora tengo que decirte que ya no hay nada más para hacer. Si nosotros no logramos rendirle nuestra vida a Cristo, no hay nada más que se pueda hacer. Todo ya fue consumado en el Hijo. Amén. Primer tipo de muerte que quiero mostrarte, Efesios capítulo 2, versículo 1. Primer tipo de muerte, la muerte espiritual. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, ¿quién Él? Jesús, os dio vida. ¿Qué nos dio? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros ¿qué? Delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. No estábamos vivos. Íbamos y veníamos según nuestro antojo, según nuestro criterio, pero espiritualmente para Dios estábamos muertos, porque la vida para Dios no consiste en la cuestión física. ¿Sabés que cuando Dios forma, en la cuestión física, cuando Dios formó a Adán en el huerto de Edén, Dios le
dio forma de humano, pero no fue un ser viviente hasta que Dios no sopló aliento de vida sobre ellos, sobre él. Tenía la forma, estaba completo, pero le faltaba vida. Y entonces cuando Dios sopla su espíritu sobre él, Dios agarra una porción de su espíritu y dice, voy a soplar vida sobre este que parece ser humano, pero todavía no es. No tiene vida. Entonces cuando Dios sopla su espíritu sobre este pedazo de barro, ahí viene la vida. Y a partir de ahí empezó a ser un ser viviente. Estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué la Biblia registra eso? Para que nunca vos y yo nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No estábamos en una buena condición delante de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Pablo nos invita a no olvidarnos de dónde hemos sido rescatados. No éramos buenos. Sacate esa idea de que vos eras muy bueno. No. Eso es trapo de inmundicia para Dios. Dios te mira y dice, vos estabas muerto en tus delitos, en tus pecados. Entonces Pablo dice, no se olviden de esto. Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos. Amén. Ahora, la vida que Él nos dio fue su vida. La vida que Él nos dio fue su vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Él nos dio vida, Él nos dio su vida nuevamente. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces tenemos que valorar lo que hemos recibido. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Padre, a través del Hijo, nos volvió a dar vida, su vida. Hijo nos es dado. Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién Él? ¿Quién es Él? Jesús. Para destruir, ¿qué hizo? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. O sea, Jesús le pagó con la misma moneda. O sea, vos querés matar, yo te voy a destruir. Vos viniste a robar, a matar y a destruir, yo te voy a terminar destruyendo a vos. Jesús, cuando fue a la cruz y murió, por medio de su muerte destruyó, dice acá la Biblia, si no leo mal, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, fíjate que la Biblia es precisa. El que tenía el imperio de la muerte, ¿quién era? El diablo. La muerte acá se presenta como un imperio. Ahora bien, quiero decirte otra cosa más. Además de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos parte de un imperio denominado muerte. Estábamos bajo la autoridad, la potestad de un emperador que era el diablo. Porque todo emperador tiene un imperio y todo imperio tiene un emperador. Estábamos bajo el gobierno de Satanás. Estábamos bajo el gobierno del diablo. El diablo te decía, andá y pegá a aquel, y vos ibas y le pegabas. Andá y insultá a aquel, y vos ibas y lo hacías. Todo lo malo estaba en ese imperio. Y Jesús, ¿qué hace? Por medio de la muerte, destruyó no solo al emperador, sino al imperio. ¿Qué es un imperio? Es un conjunto de estados que tienen un gobernante que se conoce como emperador. Es decir, si el imperio de la muerte abarcaba todo esto acá, nosotros estábamos viviendo acá, en ese imperio. ¿Y Jesús qué hace cuando muere? Lo que hace es nos traslada de las tinieblas, del imperio de la muerte, al reino. Dios nos traslada por medio de Cristo al reino de su amado Hijo, dice Colosenses.
Ya no somos habitantes de ese imperio. No debiéramos estar bajo el influjo de ese emperador, para nada. Hemos sido rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Eso dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No tenemos nada que ver con el imperio de la muerte, ya no tenemos nada que ver. Ni ellos, los demonios, ni el príncipe, ni el emperador de este imperio tienen nada que ver con nosotros. Satanás tenía potestad sobre tu vida. Vos eras propiedad del diablo. Vos eras propiedad del diablo, propiedad privada. Pero Jesús vino y dijo, no te confundas. Antes, mucho antes de que vos siquiera existieras, nosotros ya lo habíamos planificado a ello, para que sea parte de nuestra vida. No fuimos nosotros los que aceptamos a Cristo. Él nos hizo aceptos en el amado. No sos vos el que acepta a Cristo. Está mal eso de vos tenés que aceptar a Cristo en tu corazón. Vos no tenés que aceptar a nadie. No estamos en condiciones de pretender algo nosotros. Es Él el que nos hizo aceptos en el amado Hijo. Es Él el que nos adoptó para ser parte de su familia. Él, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la basura, en la podredumbre, Él que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, ¿sabes lo que hizo? Una vez que destruyó ese imperio, dijo, ahora sí, te traslado a este reino, que es mucho mejor, acá hay vida. Ya no sos propiedad del diablo. Lo que pasa es que mientras pecamos, seguimos evitando lo que pueda suceder de este lado. El ser humano, una vez que es trasladado de las tinieblas a la luz, muchas veces cuando no entiende lo que es el pecado, hace inefectivo el sacrificio de Cristo. Pareciera ser que quiere volver a estar acá, pero acá la pasaba mal, acá era infeliz, acá estaba mal, acá vivía derrotado, acá vivía en angustia, acá vivía en pobreza, en miseria. Y Jesús, que ya derrotó al que tenía el imperio de la muerte, una vez más te dice, vení, yo ya pagué por tu vida, vení acá, te traslada. Cuando pecamos, lo que hacemos es volvernos a trasladar a ese imperio de muerte. Por eso es tan grave el pecado para Dios. El pecado no es algo inocente. El pecado trajo muerte, primero espiritual, después toda la muerte que vemos alrededor. El pecado no es inocente. Por eso cuando pecamos, Dios dice, no puede ser, tenés que reflexionar, volver, porque estás acarreando muerte sobre tu vida. El pecado no es inocente, condenó a Cristo. ¿Sí? ¿Amén? Tenemos que entender la gravedad del pecado. El pecado, por eso hay gente que prefiere suavizarlo y le dice, no, lo que pasa es que, bueno, tuvo un error. No tuvo un error, pecó. Lo que pasa es que por problemas de conciencia decimos, bueno, fue un error. No, no fue un error. Fue pecado. Y cuando hay pecado, hay muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabés lo que hace Cristo? Cuando volvemos a reconciliarnos por medio de su sacrificio, nos devuelve esa gloria perdida en el Edén. Nos vuelve a trasladar esa gloria que perdimos allá en el comienzo. El destino nuestro era el infierno, la muerte eterna, pero gracias a Jesús ahora tenemos vida y vida eterna. Ya no habitamos ni vivimos en tinieblas. Si es que hemos entregado nuestra vida por completa a Jesús, ahora estamos en luz y somos parte de un reino llamado el reino de los cielos. Jesús nos dice en Hebreos que destruyó a la muerte y a quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús lo destruyó por completo. Él no tiene poder sobre tu vida si vos estás en Cristo. No tiene injerencia alguna si vos estás viviendo al abrigo del Altísimo. Primer tipo de muerte, la muerte espiritual.
Segundo tipo de muerte es el comportamiento que produce muerte. Mirá lo que dice Romanos 7:5. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, no en el espíritu, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Mientras vos y yo estábamos alejados de Dios y vivíamos en la carne, ¿sabés lo que es? Es todo lo que a vos te agrada, que a Dios le desagrada. Son los excesos que generan un problema con Dios. El sexo no es malo, el problema es la lujuria. ¿Sí o no? El sexo no es malo, para eso nos casamos y tenemos fidelidad con la persona que hemos elegido y que nos eligió. Ahora, el sexo no es malo, el problema es la lujuria, la pornografía. Comer no es malo, el problema es el exceso, que después nos genera dolores de cabeza. ¿Sí o no? Darnos un gustito, ¿está bien o está mal? Está bien. El problema son los excesos, que después traen dolores de cabeza. Todo lo que es excesivamente, todo lo que hacemos excesivamente, genera un problema siempre. Eso es carne, no es espíritu. Y el problema que teníamos era que mientras estábamos en la carne, producíamos un fruto de muerte. Cada cosa que hacíamos traía muerte a nuestra vida. ¿Me sigue? Cada cosa que hacíamos mientras estábamos en la carne producía muerte. Cada vez nos íbamos muriendo más. Cada vez que obramos en la carne y no en el espíritu, volvemos a trasladarnos al imperio de la muerte y volvemos a producir un fruto que es fruto de muerte. Guarda. Cada vez que hacemos algo y no le consultamos a Dios, cada vez que pensamos algo y es incorrecto y desagrada a Dios, cada vez que decimos algo que es incorrecto y desagrada a Dios y estamos operando en la carne, y la carne produce siempre un fruto de muerte. Cuidado, porque ya no estamos bajo este imperio, ahora estamos en nuestro reino, en otro reino. Cuando pecamos, lo que hacemos es cambiar el domicilio espiritual de nuestra vida. Volvemos a estar bajo el influjo de aquel que fue vencido. Amén. Bajo la ley, lo único que producíamos vos y yo era fruto para muerte, porque todo era religión. Ayer les dije, les hablé acerca de la maldita religión. Vuelvan a escuchar ese mensaje, maldita religión. Una vida que no honra ni agrada a Dios en ninguna manera. Esa es la maldita religión, entre otras cosas. Vemos a Pablo acá diciéndonos que bajo la ley lo único que generábamos era fruto para muerte. Todo lo que producíamos traía muerte. ¿Sí o no? Y si trae muerte nos complica la vida. Y entonces tenemos que comprender que solo podemos llevar fruto para vida y que honra a Dios cuando somos libres de la ley, de la religión que produce muerte. La religión trae muerte. Te vuelvo a repetir lo que dije el otro día. Pensá cuántos conflictos se podrían haber evitado en el mundo si la gente hubiese entendido que no se trata de religión, se trata de Jesús, que es vida, de relación. Cuántas cosas serían distintas en nuestro mundo, ¿no? De hecho, si lo hubiésemos entendido, no se hubiese escrito la Biblia. Adán nunca hubiese pecado, Eva nunca lo hubiese seguido, la serpiente nunca hubiese existido. Pero porque el hombre es testarudo, el ser humano es testarudo, no se da cuenta que lo que hace Jesús es por su propio bien. Y muchas veces elegimos cosas que no honran a Dios, no les agradan a Dios, y no nos estamos dando cuenta que estamos produciendo un fruto de muerte. Y si es un fruto de muerte, va a traer ¿qué cosa? Muerte. Cuidado. La ley, el apego a la ley produce hombres y mujeres legalistas. ¿Qué es la ley? La ley se conoce en la Biblia como los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés. Eso es ley.
¿Sabés cuál era el problema de la ley? Que vos fallabas en uno y te hacías responsable de todos los otros. Eras culpable por todos los demás. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da la ley al pueblo para que el pueblo se dé cuenta que no va a funcionar, que va a seguir existiendo un problema que es el pecado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús viene y dice: ustedes escucharon que yo les dije que no tenían que matar, o les fue dicho que no tenían que matar. ¿Sí? Dice así la ley: no matarás. Jesús viene y dice: pero yo les digo algo. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, Jesús no anula la ley, levanta el estándar de vida. Entonces, si vos te enojas contra tu hermano, si vos le decís tonto, tarado, estúpido, ¿sabés qué estás haciendo? No matarás. Vas a ser culpable de juicio. Algún día vas a tener que explicar por qué dijiste lo que dijiste. Dice la Biblia, Jesús dijo que de toda palabra ociosa darán cuenta de ella en el día del juicio de los hombres. Cada palabra ociosa que sale de nuestra boca produce un fruto de muerte. Y de eso hemos sido librados cuando Cristo nos trasladó al reino de la luz, al reino de los cielos. Todo comportamiento que se rija bajo la ley va a producir siempre un fruto para muerte. No robarás, no hurtarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué más dice la ley? Tantas cosas. Lean después Éxodo 20 y se van a encontrar ahí con los 10 mandamientos. Y te vas a dar cuenta que cuando fallabas en uno, fallabas en todos los demás. Porque básicamente ese decálogo se resumía a honrar a Dios para poder honrar a su semejante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandatos se resume toda esa ley. ¿Amén? Amén. Avanzamos un poquito. ¿Qué fruto estás produciendo en este tiempo? ¿Cuál es el comportamiento que estás manifestando? Guarda con producir fruto de muerte, porque estamos ahí a nada de empezar a degradarnos nosotros espiritualmente hasta finalmente morir. Tercer tipo de muerte: muerte física. La primera muerte, ¿cuál era? Espiritual. La segunda, comportamiento que produce fruto de muerte. La tercera o el tercer tipo de muerte es la muerte física. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuándo? Una sola vez. ¿Y después de esto qué? Vamos a morir una sola vez. Y después de esto, ¿sabés qué va a suceder? Vamos a tener que enfrentar un juicio. A ver, Diego, adelante. Sí, Señor, ¿qué pasó? A ver, contame por qué hiciste esto. Es que no sabía. Bien. Un asterisquito ahí. ¿Por qué hiciste esto otro? ¿Eso hice yo? Sí, mirá la fecha, acá lo tengo agendado. No sabía. No sabía. ¿Qué pasa el que sigue? A ver quién sigue acá en la lista. Pepito. ¿Y Pepito por qué hacía esto usted? ¿Yo hice eso? Sí, acá está listrado. Que pase Corchito, viene Corchito ahí. ¿Por qué hizo esto usted? Acá figura que usted un día dijo: ¿yo dije eso? Acá está, mirá. 25 de febrero del... Que pase, vamos a cambiar el... Para no ser tan machista, vamos a cambiar el rubro ahora. Que pase Hortensia.
Para no poner ningún nombre en la que tragamos, sino que después me viene más salidez. Que pase Hortensia. Y viene la hermana Hortensia, con su pollera larga, su camisa colorada, el rodete. Y viene la hermana Hortensia. Hermana Hortensia, ¿por qué usted usó la lengüita? Criticó, dijo esto. ¿Yo dije eso, señor? Sí, acá me figura que el 33 de... Así va a ser el juicio. Todo lo que creemos que nadie sabe, hay alguien que sí está viéndolo, que tiene cámaras de seguridad en todos lados para que nadie se escape, y entonces el día del juicio va a aparecer ahí lo que no imaginamos nunca que alguien pudiera ver, que alguien pudiera escuchar. Y ahí lo único que va a quedar de decir, Señor, vos lo sabes todo. Pero ese día llega. Vamos a morir una sola vez, no hay reencarnación. No hay reencarnación. No vamos a quedar dando vueltas en el limbo por ahí hasta que de repente el Señor nos agarre, viene en la nube y acá hay no, venga. No. Vamos a morir una sola vez y después de eso el juicio. Esta es la muerte física. Te guste o no, en algún momento vas a morir. Te guste o no, la persona que tenés al lado, esa que amás tanto, cuchi cuchi, michi michi, va a morir. En algún momento va a morir. Se te va a ir el Lázaro, se te va a ir la veneno en algún momento. Toca madera para que no sea pronto, ¿no? Aguantar. Pero en algún momento nos vamos a ir. Nos vamos a ir de esta tierra. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Si te tocara ir de esta tarde. Si mientras estamos acá en la casa de Dios adorando y cantando y escuchando su palabra, ¿estás preparado para ir al encuentro con Jesús? ¿O todavía no? Todavía decís, Señor, aguantá un cachito porque tengo que acomodar estas cositas acá. Guarda, porque todos vamos a morir. Después de eso viene el juicio. Pero ¿sabés qué es lo magnífico de todo esto? Que para los que estamos en Cristo, ese juicio no será para perdición. Simplemente será para galardonar nuestra estadía en la tierra. Todo lo que hayamos hecho en la tierra será recompensado en los cielos. Vos y yo, si estamos en Cristo, no vamos a morir eternamente. Vamos a morir físicamente. Una vez enfrentaremos el juicio y Cristo nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, fuiste sobre poco, fuiste fiel sobre mucho, te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en la fiesta. Pero tenemos que asegurar nuestra vida en Cristo. Amén. Cristo murió una sola vez, igual que nosotros vamos a morir una sola vez. Y después de ello, se verán los resultados de ambos. Después de eso, cuando todo termine y nos veamos cara a cara con el Señor, ahí se van a comprobar los resultados tuyos y los resultados de Cristo. Los resultados de Cristo ya sabemos cuáles son. Hay miles y miles a lo largo de los siglos y de la historia que se han reconciliado con Dios gracias a su sacrificio. Somos el fruto de su aflicción. Ahora, los resultados nuestros estarán por verse. ¿Sí? Cristo vendrá por su cosecha, porque Él sembró su cuerpo físico en la cruz para cosechar un cuerpo espiritual que es la iglesia. Cristo sembró su cuerpo físico, ahora cosechará un cuerpo espiritual, la iglesia santa, pura, sin manchas ni arrugas. ¿Estás listo para partir de esta tierra? Si te tocara partir hoy, ¿estás seguro que vas con Dios, con Jesús? ¿Estás seguro que te va a recibir y te va a decir, bien, no sabes lo que estaba esperando verte? Desde el Edén que estoy esperando ese momento. Desde el momento en que Adán tuvo esa locura y entregó bajo el gobierno de Satanás todo lo que yo les había dado para que ustedes lo pudieran disfrutar, desde ese momento no sabés cuánto anhelaba disfrutar este momento. ¿Estás preparado? Va a suceder, más tarde o más temprano va a suceder. Por eso el tiempo de vivir por y para Cristo es este. No habrá momento después para decidir. Cuarto tipo de muerte. Muerte eterna. Juan 8:24.
Juan capítulo 8, versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muerte eterna. El pecado no es solamente la muerte física. De hecho, el pecado hizo que la probabilidad de vida fuera disminuyendo. Cuando ustedes leen Génesis, se dan cuenta que la gente vivía 900 años, 600 años. Difícil de imaginar hoy. ¿Cómo hacía para llegar a los 600 años? ¿No? Pero el pecado fue haciendo que Dios dijera: no van a vivir tanto, no. Les voy a ir achicando el tiempo de vida en la tierra. Llega el libro de los Salmos y la gente se encontraba con que Dios había dicho 70, 80, más no. Y hoy es por gracia. ¿Qué significa gracia? Que si Dios te quiere regalar 15 años, te regala 15. Si Dios te quiere regalar 100 años, te regala 100. Es gracia. ¿Sí? ¿Amén? Muerte eterna. La muerte eterna es la que se deriva de no habernos arrepentido nunca de nuestros pecados. Guarda, la muerte eterna es aquella que proviene de no habernos arrepentido nunca de nuestros pecados. ¿Y cómo yo sé cuando alguien se arrepiente? Simple, hace frutos dignos de arrepentimiento. Antes era un mentiroso, una mentirosa, ahora no. Ahora, aunque le signifique perder algo, entre comillas, va de frente, dice la verdad. Eso es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Antes era un orgulloso, una orgullosa empedernida. Ahora no. Ahora se equivoca y dice: me equivoqué, perdóname. Vamos. Antes tenía ojos medios perdidos por ahí, ¿viste? Ahora no. Ahora no mira cosas raras. Esto para ambos, no es solamente una cuestión de hombres. A veces cargamos los hombres con que somos re mirones, pero hay mujeres que también son re mironas. Guarda. Hay mujeres que... ¿Viste la cabeza? Bueno, sigamos adelante. Eso lo hace la hermana Hortensia, la que va a pasar a dar cuenta también. ¿Sí? No saben lo que es esa mujer, por Dios. Tremenda. Bueno, eso pasa cuando no hay arrepentimiento. Estamos produciendo un fruto para muerte. Y la muerte trae una muerte eterna. La muerte no es solo física, es eterna también. Y esa muerte eterna es el resultado de no haber rendido nunca nuestra vida a Cristo. De no haberle dicho que sí a Él. De haber rechazado su sacrificio en la cruz. Esa es la muerte eterna. Ahora bien, hubo una muerte que se impuso, que venció el poder que estas 4 muertes tenían y ejercían sobre nuestras vidas. En la cruz, Jesús asumió sobre su propio cuerpo todo esto que nos condenaba. El pecado, la mentira, la basura en la que estábamos metidos. ¿Sí? Vamos a escuchar bien. Todo eso Jesús lo cargó sobre Él, para que vos y yo no tuviéramos que cargar en lo más mínimo, nunca más con pecado. Podemos vivir en libertad del pecado. Ya no tenemos que estar bajo la esclavitud que produce el pecado. Si es que todavía estamos bajo la influencia del pecado, entonces todavía estamos en este imperio de muerte. Todavía no hemos sido liberados. Y necesitamos de manera urgente salir de ese lugar. La muerte de Jesús venció a la muerte. La muerte de Jesús venció a la muerte. ¿Cómo no celebrar el sacrificio y el triunfo de Jesús sobre la muerte? ¿Cómo no vamos a celebrar si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida? Él te dio vida. No te olvides esto. Mañana cuando te levantes y tengas que hacer lo que tenés que hacer, recordar: Él me dio vida. Yo estaba muerto. Estaba muerto. Por eso hoy celebramos este día. Por eso hacemos esto que hacemos esta Semana Santa. Recordamos el sacrificio más grande que el ser humano jamás podrá volver a experimentar. Una sola vez murió Cristo y después de eso vendrá juicio. Podemos decir entonces con total certeza, confianza y convicción lo siguiente: que Jesús venció al que tenía el poder
de la muerte. ¿Quién era el que tenía ese poder? El diablo. ¿A quién venció Jesús? Al diablo. ¿Sabe dónde lo mandó? Al diablo. Jesús lo venció. Jesús lo venció. Podemos entonces recordar esto. Cada mañana soy vencedor. Él ha vencido y con Él soy más que vencedor. En segundo lugar, podemos decir y asegurar también que la muerte ya no tiene dominio sobre nuestra vida. Ya la muerte no tiene poder sobre nuestra vida. ¿Sabés lo que dice la Biblia que sucede con los que hemos creído en Cristo? No morimos, dormimos. Nosotros no morimos. Es una breve siesta. Hasta que el Señor venga y diga, arriba, Señor, eras vos. Sí, vamos. Nosotros no morimos. Simplemente dormimos una siestita un rato. Hasta que el Señor venga y nos despierte. Amén. Romanos 6, no los busquen, yo se los leo de acá. Del 5 al 9 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo de pecado, cuando Cristo murió, también fue destruido mi cuerpo de pecado. Yo tengo que hacer realidad eso. ¿Cómo? Rindiéndome a Cristo para que el cuerpo pecaminoso con el que vivía hasta antes de conocerlo a Él ya no tenga efecto sobre mi vida. El cuerpo del pecado se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En tercer lugar, también podemos decir y afirmar con confianza y convicción que la muerte ha perdido su aguijón. Primera de Corintios 15, 55 al 58 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo entiende que la muerte ha sido derrotada por el Señor. Pablo entendió esto. Entonces, él parece burlarse de la muerte. La mira a la muerte y le dice, ¿y dónde está tanto poder? ¿Dónde está el poder, muerte, que tenías? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabes qué significa la palabra sorbida? Tragada, absorbida. Entonces, ¿sabes lo que hace Jesús cuando va a la cruz y muere? Se la devora. Dice, no, vos no vas a tener más poder que el que yo tengo. Pablo se burla, le dice, ¿dónde quedó tu poder, muerte? ¿Dónde quedó tu poder? Ahora fuiste tragada, devorada. Hubo alguien que te conquistó, hubo alguien que te venció, que te derrotó. Cristo. Entonces afirma Pablo, dice, mas gracias sean dadas a Dios Padre, porque gracias al Hijo, a Jesús, tenemos victoria sobre ella y el imperio de la muerte que antes nos gobernaba, que nos tenía sometidos a esclavitud, pero ahora somos victoriosos por medio de Jesús. Vos ya no sos esclavo del miedo, del temor, ahora sos hijo de Dios y es que estás en Cristo. Amén. Y cierra Pablo con lo siguiente, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo cierra este capítulo casi como una arenga. ¿Viste cuando los jugadores salen a la cancha? Me acuerdo que hace unos años atrás había un técnico que le pegaba en el pecho a los jugadores. Los futboleros saben de quién hablo. Pasaban los futbolistas uno a uno y les pegaban, vamos, vamos.
vamos, vamos. Bueno, yo me imagino a Pablo diciendo, muchachos, es imposible que volvamos a conocer lo que es la derrota. Mas gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, quien nos da la victoria siempre. Amén. Y termina diciendo, no tienen más motivos para no permanecer firmes, no tienen más motivos para ser inconstantes, no tienen más motivos para no crecer en la obra del Señor. No, porque ahora lo que les impedía, lo que los esclavizaba, ya ha sido quitado del medio. No hay motivo para que nosotros seamos inconstantes, para que no estemos firmes, para que no avancemos, no crezcamos en la obra del Señor. No hay motivos. Somos libres, verdaderamente libres. Cuando estábamos bajo el aguijón, el poder de la muerte, éramos inestables, inconstantes, no había crecimiento, pero eso ya es parte del pasado, si es que ahora estamos en Cristo. Amén. Esta derrota de la muerte y victoria para vida eterna es solo para aquellos que viven por medio de Jesús. Para el resto habrá también eternidad, pero en eterna condenación. Número 4, tenemos que recordar que la muerte ha sido absorbida en victoria. 1 Corintios 15, 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es que Jesús absorbió sobre él lo que significaba la muerte. Jesús devoró la muerte. Ya no tenemos que lidiar con la muerte. Somos libres a través de Cristo. Y número 5, recordad cada día que la muerte ha sido abolida. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué hizo Cristo? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Somos inmortales, no morimos más. Si estamos en Cristo no morimos más. No morimos más. No morimos. Termino con esto. Ahora puedo entender al apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas 6:14 lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No te temeré, muerte. ¿Por qué debería? Te miras como un dragón, pero tu aguijón se ha ido. Tus dientes están rotos, oh viejo león. ¿Por qué debería temerte? Sé que ya no eres capaz de destruirme, pero eres enviada como mensajera para conducirme a la puerta de oro, donde entraré y veré el rostro descubierto de mi Salvador para siempre. Los santos, muriendo, han dicho con frecuencia que sus últimas camas han sido las mejores en las que han dormido. Algún día, en vez de una cruz, veré la gloria de mi Señor, y en vez de una cruz, mi corona Él me va a dar. Si es que aprendo a permanecer, si es que aprendo a mantenerme firme. En tiempos donde el misticismo, la religiosidad sin vida y la tibieza han ido ganando terreno en el corazón de muchos, todavía hay un pueblo sobre esta tierra que sabe que la muerte de uno, Jesucristo, se convirtió en su victoria. Bendita e incomparable gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.